Está en Liderazgos Resonantes y tenemos un líder nosotros ahora. 11 y 1 de la mañana, momento ideal y magnífico para recibir a Gerardo Romano. Bien, Gerardo. Gerardo, gracias por venir. Sabés que te admiro, bocha. Sí. Bochísima. Pero no soy resonante, soy resonado. Bueno, a veces son cosas que pasan. Son cosas que pasan. ¿Cómo andas? Pero me obligo a decirte que te veo muy bien. Firme. Muchas gracias. Resoluto. Siempre fuiste una persona... Siempre me llamó la atención. Yo siempre te cuento, y hoy estaba pensando, digo, ¿le vuelvo a decir lo de los hijos de López? Porque siempre te lo digo. ¿Qué me dijiste de los hijos de López? No, que fuiste uno de los personajes que para mí eran... Yo tendría, no sé, 11 años. 79. Y yo digo, este tipo... Fue éxito los hijos de ¿Te López. acordás? Claro, sí. Fue una idea de Moser muy divertida, que era mezclar Era una telenovela que él la escribía durante... Citaba a los actores. En las telenovelas te dan con anticipación. Él no, él los citaba. Quiero a todos listos a las 8 de la mañana. Y él se sentaba en una pieza, ponía una hoja en la máquina de escribir y se ponía a escribir y decía Gerardo y Emilio. Y entonces imprimían, salía la hoja, íbamos al piso, la grabábamos. Y eso iba mezclado con la realidad. Suponete que hubo un crimen en Villa Luzoriaga. Y entonces lo metíamos en la ficción. Había una mezcla de ficción. Un partido de fútbol. Se podía hacer un capítulo, te llevaba... A ver, recordemos, Los hijos de López, una telenovela que iba 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche. Emilio Dizzi, Gerardo Romano, Alberto Martín, Dori del Valle, Tincho Zavala, Leonor Benedetto. Bueno, 3 hermanos. Era vos, Alberto Martín y Emilio Dizzi. Emilio Dizzi tenía un taller. Alberto Martín, creo que era como el que llevaba la empresa familiar. Medio como... Vos eras el rebelde. Tincho Zavala, es lo que recuerdo, Tincho Zavala era el padre. Y Tincho Zavala era el padre de los 3. Los hijos... El señor López. Sí. El señor López. Y después también, a partir de ahí, otro de los... Por supuesto que vamos a hablar de un judío común y corriente, pero quería... te tocó en la parte actoral, en toda tu carrera actoral, pasar por el momento de galán. Es una cárcel, te interpela, en algún momento decís, che, no, no, yo tengo una formación, ahora estoy haciendo de galán. ¿Cómo se ve en ese momento? Y en la ficción televisiva, generalmente, el galán sos, aunque no seas atractivo o tengas rasgos fisonómicos agradables o armoniosos, igual, si sos joven, sos galán. Ok. Hay una etapa que tiene que ver con una zona etaria, no es Y después, bueno, cuando ya pasás los 50, te tiñas o no te tiñas, ya no pareciera que tenés derecho en la sociedad que construimos neoliberal para ser un galán, para vivir una aventura amorosa. Claro. No tenés lugar. O sea que los que hacen el amor, los que se pelean, los que se ponen celosos, son los jóvenes. Está reservado para la juventud. Un romance de viejos no vende mucho. Bueno, habría que hablar en plataformas. Yo en algún momento, ¿cómo es que se dice la belleza? Lo hegemónico, bueno, se arma, ¿no? En el esquema de la parte de amor, bueno, voy a ir con esta historia o me poso sobre estos personajes. Sí. Tal vez sea por personaje, ¿no? Y por etario. Yo quiero enganchar en una historia, tal vez pongo una pareja joven para que los jóvenes me vean. O por lo menos eso funcionaba cuando la tele funcionaba, cuando la ficción en televisión era aún rentable. Yo creo que tiene que ver más que con la estructura social, de cómo se inserta el ser humano en la sociedad occidental neoliberal, ¿no? Y no A nivel resulta... mundial pasa también, perdóname que te interrumpa, a nivel mundial también... No. Sí, la ficción española también está el galán, pero que luego metió un drama y la rompió. ¡Oh, qué sorpresa! Gerardo Romano haciendo drama. Y vos decís, bueno, mirá, se formó para esto. No, hay sociedades que están construidas... Esta está construida, digamos que se va dificultando la inserción, el lugar en la sociedad que tenemos se va complicando a medida que somos viejos.
Bueno, de hecho, la vejez geriátrico es una marginación, un lugar, y no en el núcleo familiar, ¿no? Pero como se rompe el concepto de la familia, digamos, los bebés van de chiquitito, de bebito, sala de paternidad, ¿no? a la sala de maternidad, después al jardín, la mamá va a trabajar, el papá va a trabajar. En la mesa, antes estaba el padre o el abuelo o la abuela. Ya se desarma la célula de la familia en ese sentido. Sí, entiendo que también en las costumbres, y es complicado, hoy tenés pibes, viste, que también le están comiendo, pero están en la mesa, pero están así. Entonces, viste, estar de cuerpo presente o no, y andate a la pieza y déjame estar con quien tenga ganas de mirarme a los ojos. Sí, sí. Recién me comentabas, yo tenía la duda, 11 temporadas de Un judío común y corriente. Son muchas. Son muchas, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que la realidad se va acomodando, la mano se va acomodando al guante, ¿no? El guante, dame un guante más grande que me calce. La realidad, algo dijeron recién del nazismo, en Alemania mismo, que ha hecho la revisión de lo que fue el nazismo y el genocidio, en Alemania mismo hay 13% de escaños legislativos de Ultranacional, claro, de ultranacional, sí, sin duda. Así que bueno... Y justo con respecto a eso, y a partir del 7 de octubre del 23, ha crecido una ola antisemita en lugar de una ola antiterrorista. Cosa que a mí me llama la atención. Yo soy judío y me llama terriblemente la atención que en lugar... o sea, hay un atentado contra Israel y el antisemitismo es lo que sube. A lo que quiero preguntarte y ir sin meternos tanto en política es, desde la temporada 1 de Un judío común y corriente a hoy, ¿sentiste olas de antisemitismo? ¿Tuviste problemas por hacer Un judío común y corriente? ¿Y por qué lo haces si vos no sos judío? ¿Sos judío? ¿Romano es judío? O sea, te llamás Romanowski y te cortaste el apellido y vos decís, no, mira, soy actor. Hice de Guevara y no me llamo Guevara, boludo. Mira, no es un fenómeno cuantitativo. Hay 6.000 millones de personas en el mundo y hay 1.400 millones de cristianos. Después hay 2.000 millones de islámicos y 1.500 millones de hindúes. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? Yo tengo entendido que no más de 16 millones. Ah, ¿cómo sabés? 14 millones. 14. Entre 13 y 14 millones. Pero bueno, la gente maneja, porque el quilombo que han hecho en la humanidad, Freud, Marx, Einstein y Jesús. 4 judíos, con esos 4 le jugamos a... Sí. Así que, y de los 14 millones, 12 millones viven en Estados Unidos. 500.000 en la Argentina. Hay tantos uruguayos en Argentina como judíos. Claro. 500.000 de cada uno. Y sí, y hay una historia en la relación entre las religiones, hay una historia compleja que es que no se establece una relación armoniosa. Se hace algo por la galería, ¿viste? Sí, claro. Que se encuentran, pero no de fondo. Hay algo que no sé, bueno, durante 500 años los papas emitieron bulas, que son documentos que emiten los papas, y en la que condenaron a los judíos por pérfidos. Sí, claro. Bueno, Juan Pablo II es quien de alguna forma dice, bueno, esta cuestión de que los judíos entregan... El Papa Benedicto XVI, ¿sí? O Joseph Ratzinger. ¿Cómo sabés, nene? Vos te pensás que soy solo una montaña de músculo, lo dije recién. Vos te pensás que solo soy una montaña de músculo. Yo creí que solo tenías rulos en esta cabeza. Claro, y no. Hay ideas. Un tipo muy interesante. Sí, no sé qué estábamos hablando. Benedicto XVI. Benedicto XVI, Ratzinger, sí. Era de la juventud hitleriana. Claro. Ahora, ¿cómo después termina en papa? Yo lo que entiendo también, y poniéndome en medio de las balas... A los 13 años. Poniéndome en medio de las balas,
un niño preadolescente alemán Sí. de 13 años, entre los 38 y 42, la posibilidad de no ser de la juventud hitleriana, tal vez le valía o raliarlo y bulinearlo y no tener nada que hacer, y tal vez muchísimos pibes que no sabían de qué se trataba. Juventud hitleriana, ahí vamos. Es una... Vos decís que se justifica un poco... No lo digo, un pibe de 11 años, a los 11 años, en la Alemania del 39, Sí. del 41, y yo no sé cuánta posibilidad tenía, a menos que sus padres sean judíos, o que tengan... Sí, el contexto, decir, che, el contexto, estoy- era complejo. complejo. Y asombrosamente muy parecido con la Argentina actual. La hiperinflación, Sí, claro. la honra herida del pueblo alemán, porque se terminaba la Segunda Guerra, que se selló con el Tratado de Versalles. La Primera Guerra, claro, el Tratado de Versalles, que Alemania queda como... Bueno, va. Y bueno, y el alemán siente una herida profunda Claro. en su narcisismo, porque pierden los territorios una de las razones de la guerra era que Alsacia y Lorena estaban en disputa, que son territorios que el Tratado de Versalles le deja Claro. a los franceses. De hecho, por eso después Hitler hace traer el vagón en donde Alemania se tuvo que rendir para que París se rinda adelante de él. O sea, había una cuestión ahí de pensamiento. Pero bueno, después de hablar de historia nos copamos. Sí, Julián, disculpa. Se comparan. Bueno, Gerardo, te quería preguntar cómo estás viviendo vos este momento para el actor, que siempre fue una profesión difícil, Horrible, inconstante, llena de horrible. pocas certezas, pero digamos, el cambio de las plataformas, por la falta de ficción, cómo está el teatro, cómo está el cine. Vos tenés tu judío común y corriente que es como un caballito de batalla tuyo, ¿no? Sí. Como el actor que sale a laburar. No hay más laburo, se complicó mucho. Paradójicamente pasa donde el compañero Ricardo Darín está atravesando un momento con el Eternauta muy glorioso, pero la verdad es que es un pedo en una canasta, no. ¿Las plataformas no llegaron a reemplazar la falta de ficción en los canales de aire? Pero que no lo pueden reemplazar culturalmente. No creo en esa globalización de la cultura, porque si no, ¿a qué nos parece? Tendríamos que parecernos todos. Terminaríamos en una masa informe que no revelaría lo identitario, lo que es cada pueblo y los conflictos y las dificultades. No cumple su rol, claro, sí. el arte, que el rol del arte es desnudar el poder. Por eso algunos gobiernos como por ejemplo, no le dan mucho lugar a la cultura, porque la cultura... Y develar el poder corrupto, porque el poder corrompe naturalmente, no es que fulano, García o Fernández o Pérez son corruptos. El hecho del poder corrompe. Y si no, miremos las circunstancias, ¿no? ¿Sabés que en ese marco traigo una frase, Oscar Martínez hace poquito, no sé si es que recibe un premio, está hablando, y diserta justamente sobre esta idea de suponer que la cultura es algo que debe ser custodiado. Él lo que dice es que la cultura tiene una fuerza en sí misma que no se puede ocultar, que no se puede tapar, que no se puede aniquilar, no, que no se puede, te dejo de lado y entonces la cultura deja de existir. ¿No? Como que esta cuestión de que el arte debe ser defendido y el arte se defiende solo. ¿Qué opinás al respecto? Me gustó cómo reculaste con aniquilar. Sí, porque no porque daba. Aniquilar formaba parte del decreto que dictaron la Junta Militar cuando ordenaron los 30.000 desaparecidos. El decreto decía el verbo aniquilar, entonces incluso cuando fueron los juicios y demás, por la obediencia de vida y se tenía muy en cuenta que se había usado la palabra aniquilar, lo cual daba un margen para poder... Pero aniquilar es tirar un chico de 20 años sin juicio previo, dormido desde un avión, vivo al mar, ¿es aniquilar? Esta era la pregunta. Y entiendo, no sé, por sentido común, no soy de derecho, no soy un profesional de derecho, pero
por sentido común y me parece que por lo menos es un No hace asesinato. falta hacerlo, no hace- Al menos es un asesinato. Sí, sí. Después, no sé, aniquilar me parece como idea general de aniquilar, de que no exista más esto que se está pensando. Por eso es, más allá del individuo, no sé si me estoy poniendo muy filosófico y No, zapato no, de no. goma, pero es como, bueno, sí, te estoy matando a vos, pero lo que vos pensás no. Qué sé yo, medio frase de sobre de azúcar, ¿no? Pero Sí, sí. me parece que va por ese lado. Pero quería quitarnos, porque la cultura no se quita. La cultura no se aniquila. Lo que voy es, vos pensás que la cultura es algo a la que, por supuesto, observar, pero como defendámosla porque sola es muy débil, es muy frágil la cultura. Si no la cuidamos, la cultura se rompe. Y hay que, por lo menos hay que estimularla. Claro. La cultura es lo que nos acordamos cuando nos hemos olvidado de lo que hemos aprendido, para hacer una definición, pero el espacio que tiene lo cultural es lo único que nos releva el momento de pensarnos, hacer una introspección y pensarnos como sociedad, ¿no? Es por donde supura la herida también, ¿no? El arte puede ayudar a supurar, a decir, bueno, mirá, te digo algo. Qué sé yo, ayer estábamos hablando de Charly García, ¿no? Cuando Charly, perdón, escribe Canción de Alicia en el País, y que a los que estaban encargados de aniquilar se les pasó porque, bueno, tal vez su nivel intelectual no daba para comprender que Canción de Alicia en el País estaba hablando de ellos. Sí. El trabalenguas, el asesino te asesina y esto es mucho para ti. Fin. O sea, te están hablando de vos, no te das cuenta, ¿qué más te tengo que decir? Sí, sí, sí. Creo que hay un espacio que tiene toda sociedad para poder revisar Sí, claro. su propio devenir y el nuestro ha sido bastante complejo, porque también siguiendo con el parangón de la Alemania nazi, con lo que fue el nazismo argentino, por decirlo de alguna manera, es más complejo el nuestro, ¿no? Porque si bien el colectivo era racial en la Alemania nazi, los judíos, los negros, los Gitanos, sí. en la Argentina fue ideológico, ¿no? Los judíos entraban a la ESMA, los ponían en cuatro patas, en bolas, le escribían judío de mierda en la espalda con pintura indeleble y tenían que caminar gateando y diciendo soy un judío de mierda en capuchita. Y eso es una cosa que excede, ni siquiera era por la obtención de información, porque los nazis no torturaron, mataban directamente. No buscaban información. Los militares argentinos buscaban información. Gerardo, ¿cómo analizás con el paso del tiempo, ya con mucha agua debajo del puente, el ruido que generó o generaron laburos que hiciste, como por ejemplo La Marca del Deseo con levantamiento de un canal y luego emisión por otro lado? Y Zona de Riesgo también, que me acuerdo, yo era pibe, pero me acuerdo que era tema la relación que tenías vos con Rodolfo Rani. Digo, con el paso del tiempo, ¿hoy te parece una boludez? ¿Cómo lo analizás hoy? Y me parece que ha sido un motor que me ha impulsado, no sé si es una pertenencia generacional, yo soy de los 70, entonces Perón ganó las elecciones por el 63% de los votos, una cosa que no se reeditará. Y la juventud era toda muy, muy participativa y se involucraba. Yo me acuerdo un día estar en la facultad, en tercero o cuarto año, viendo contratos, y estaba leyendo un libro de filosofía. No de filosofía del derecho, que también se estudia en la carrera de abogacía, sino de filosofía. El existencialismo de Prini era. Y entonces había alguien que sentía que había una cabeza que me espiaba. Así me dice, ¿qué tal? ¿Te gusta la filosofía? Y me puse a charlar. Me invitó a la casa a un encuentro y llego al piso donde vivía el chico que me había invitado. Y era un piso que, no sé, en la avenida Alvear, que hoy debe valer 3, 4 millones de dólares, no sé. Y yo estaba deslumbrado. Y estaban otros jóvenes, y que yo todos relacionados con la abogacía, con la carrera. Y yo decía, y era una reunión política de peronismo de izquierda. Y la extracción social de los que estaban ahí eran de familias que tenían campos, que tenían mucha guita, que vivían en la avenida. Y yo decía, ¿cómo el tipo que me invitó, que era el hijo del dueño de casa, decía, ¿cómo que pareciera una contradicción, ¿no? Como alguien
piensa en el otro, en una sociedad más inclusiva, más justa, y puede tener tanta guita. Pero era una sensación muy contenedora, sentir que uno pertenecía a una sociedad que tenía inquietudes por el otro. ¿Viste esta cosa que hay, sobre todo en este momento con este gobierno actual que no cree en la justicia social? Entonces ahí cagamos. Si ya descartás, podés decir libremente que no crees en la justicia social, crees en la injusticia social, que sería la explotación del otro, porque es raro, ¿no? Vivimos en un país que produce 400.000 millones de productos alimenticios agroneganaderos y tenemos 40 millones de habitantes y no podemos darles de comer. Vos hablás de... Yo compro como un jubilado, porque no compro 6 bananas porque se me ponen feas, como una por día o 1,5. Pero cuando hoy estoy en la verdulería, dame 2 bananas, ¿cuánto es? 1.500. Y miro a una mujer al lado que dice, digo, 7 hijos. ¿Qué hace? ¿Tiene que comprar 14 bananas para...? ¿Cómo alimenta? ¿Cómo? Yo invito, en la obra que estoy haciendo, Un judío común y corriente, invito a quienes no pueden pagar la entrada, porque son jubilados con la mínima, porque padecen enfermedades, porque que no pueden pagar la entrada, que se comuniquen conmigo por Instagram y los invitás. Los invito. Bien. Y una chica me mandó, después de haberla visto, me dijo, mira, te agradezco muchísimo. Nunca había ido a un teatro, 35 años la mujer. Nunca había ido a un teatro. Fui con mi marido, vivimos en Villa no sé dónde carajo. Pero cuando tengo que estirarle el pañal a mi hijo, porque no tengo guita para comprarle otro pañal, y entonces estirarlo, digo, seguir usándolo, plancharlo, cuando tengo que subirme al techo para ponerle un cacho de no sé qué a la chapa, porque me cae la gota adentro de la casa, ¿cómo puedo livianamente pensar en que puedo pagar 25.000 pesos la entrada de teatro e ir a un teatro? Nunca, ni en más desatados sueños puedo pensar en que puedo concurrir a un teatro. Pero de repente aparece un ángel de la guarda que me hace, y ve esta situación mágica. Se apagan las luces, se prenden las luces, viene la música, aparece alguien que me está contando una historia. Sí, la cultura es muy importante y tiende a desnudar las injusticias del poder, y el poder es naturalmente injusto. Hay un evento al que te quiero llevar que no tiene nada que ver con la actuación, que es una detención ciudadana de la que... Y justo para poder atarlo con la justicia, al menos en que... pará. Recordemos, hiciste una detención, o participaste, o evitaste que gente linche a un tipo que, no sé, se había pungueado algo... No fue la única. Bueno, pero digo, una que recuerdo y que tal vez trascendió y que en una de esas tal vez se haya repetido. Pero es algo que vos ya... O sea, viste, uno dice, bueno, mirá, cuando está el semáforo en rojo, yo paro en rojo. Cuando veo que hay 1 contra 80, bueno, voy al de 1. ¿Es algo que funciona? ¿Ya lo tenés programado? ¿Te llamó la atención en ese momento? ¿Hay algo dentro de vos? Con tu condición de abogado, ¿hay algo... catedrático, algo como de don, que ya decía, no, mirá, que esto sea justo, está bien, el tipo robó, pero le peguen entre 80. Mi hijo, que se burla mucho de mí, me dice que que me gusta disfrazarme de superhéroe, de ponerme una capita y... No sé, sí es algo, no es algo que te pasa a pesar tuyo, no, es algo que... mirá, cada vez si te pasa algo, vos como abogado... En el caso específico de este ladrón que agarré, que era alguien que había lastimado a una turista, le había arrancado un Rolex y le arrancó un pedazo de carne. Lo corrimos 1,5 cuadras y lo redujimos y la gente después lo quería linchar. Pero yo había llegado a la esquina de Costa Rica y Borges, había cruzado media cuadra y escuché un grito
medio lejos, pero un grito de mujer que nunca escuché en mi vida, una cosa que me llegó como un cuchillo que me... Y volví hacia la esquina, de donde venía el grito, y venía una moto haciendo así y el tipo corriendo para subirse con el compañero. Bueno, lo agarramos. No, es algo que te pasa porque tenés esa vocación. Y yo debo haberla tenido. Porque, bueno, fui policía yo. Mirá. Sí, policía federal. Y antes del proceso. Okay. Digo porque el proceso es una bisagra, Sí, claro, donde se inmoraliza las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, y los militares roban, matan, secuestran, se escrituran propiedades, roban autos. Sí, o sea, cualquier barrio. una banda de ladrones, ¿no? Una banda, sí, una... Delincuentes, Sí, no sí. militares. Sí, y bueno, digo, hago la salvedad. Antes de eso había policías que hacían la conscripción y... ¿Oficial o suboficial? No, suboficial. Suboficial. Agente. ¿Hasta qué grado llegaste? Agente. No, agente. Después volví a mi facultad y seguí con mi carrera, pero eran tiempos en los que había conscripción. Claro. Y la conscripción podías hacerla en la policía, lo cual te implicaba que cobrabas el sueldo de agente. Mirá. Y que no te iban a mandar 2 años al sur. Claro. Entonces era más... Yo pude seguir estudiando la carrera mientras... En un momento dijiste, son muchas 11. No, Hay que aprovechar de verte. Me voy a morir. No solamente por una cuestión de taquilla, sino de... Una pregunta muy buena que me quedó en el tintero, no te contesté, que era que esto que ocurre entre... Me preguntaste si había variado las circunstancias en función de lo que había pasado. Sí. Sí, varió. Por ejemplo, cuando estaba por estrenar en el Maipo, El judío común y corriente, una semana antes Israel invadió Gaza. En una semana mataron 3.000 palestinos. Y yo tenía que subirme a hacer un panegírico del judaísmo, y tenía que distinguir muy claramente de lo que es un país imperialista aliado con países imperialistas a lo que es una religión. Claro. Que no tiene nada que ver, ¿no? Son aspectos totalmente diferentes. Y bueno, y en el caso de lo que ocurrió en Alemania, fue todo un país, pero fue una tragedia que no le queda margen a la humanidad. Eso, el genocidio armenio, la invasión de Rusia a Ucrania, las dictaduras en África, el terrorismo en sí mismo, Hezbollah, Hamas, los hutíes, digo, es un caldo, es sin duda. Gerardo, te agradezco enormemente, un placer enorme. Para mí es muy importante poder charlar con un tipo como vos. Bueno, muchas gracias. Jerarquiza. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias por difundir mi trabajo. Por favor, vamos a un corte y cuando regresemos lo que nos queda de la pinta es lo de menos. Dale, vamos.